Con la exposición Érase una vez, la Junta de Castilla y León, a través de la Biblioteca Pública de Soria, pretende acercar al lector de todas las edades al mundo mágico de los cuentos. Desde el origen de los tiempos, el hombre ha tenido la necesidad de contar historias. En un principio eran relatos con componentes sobrenaturales, que se contaban para explicar todo aquello que parecía inexplicable. De ahí surge el carácter maravilloso de los cuentos, que han ido evolucionando con el paso del tiempo en el lenguaje, el mensaje, la forma, los receptores, perviviendo hasta la actualidad, aunque nunca han perdido ese ingrediente mágico que forma parte de su esencia. Como presentación de la exposición, se ha elegido un párrafo del discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua Española de Ana María Matute, titulado En el bosque, y que dice así: Los cuentos de hadas no son en rigor otra cosa que la expresión del pueblo, de un pueblo que aún no tenía voz, excepto para transmitir de padres a hijos todas las historias que forman nuestra existencia. De padres a hijos, de boca en boca, llegaron hasta nosotros las viejísimas leyendas. Pero en esas leyendas, en aquellos cuentos para niños que por otra parte fueron recogidos por escritores de la talla de Andersen, Perrault y los hermanos Grimm, por ejemplo, se mostraban sin hipócritos pudores las infinitas gamas de que se compone la naturaleza humana. Y allí están reflejadas en pequeñas y sencillas historias toda la grandeza y la miseria del ser humano. Esta muestra consta de 12 paneles explicativos y tiene dos partes diferenciadas. En la primera se habla de la historia del cuento, su origen, su evolución, su auge a través de los autores que al ponerlos por escrito elevan la tradición oral a literatura. Se pone también de manifiesto su poder de atracción para los niños, que produce un traslado del relato maravilloso hacia la literatura infantil. Esta historia culmina con la conversión y actualización de los cuentos clásicos al tiempo presente. La segunda parte analiza a los protagonistas de estas historias. Tan atractivos para el lector son los malos como los buenos, y todos tienen una razón de ser en estos relatos. Los héroes y heroínas, hadas, el lobo feroz, brujas, madrastras, ogros, desfilan por estos paneles para contarnos el porqué de su existencia y las características que los unen y que los diferencian. Los dos últimos paneles están dedicados a la magia y los componentes mágicos, imprescindibles en los relatos maravillosos. Entre ellos destaca un lugar, el bosque como protagonista imprescindible de los cuentos. Tal es su importancia que se ha convertido en el elemento unificador de toda la muestra en cuanto al diseño gráfico de la misma. Se completa la exposición con dos selecciones bibliográficas de distinto fin y contenido. Una de ellas, expuesta en la vitrina de la entrada, está formada por ejemplares antiguos y curiosos relacionados con los relatos maravillosos, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Pública. La otra es una amplia selección de cuentos clásicos prestables, situada en la sala infantil. Soy Rosa Pérez, una de las encargadas de la exposición Érase una vez. En esta primera parte de la exposición hemos tratado de explicar un poquito la historia del cuento, desde sus orígenes hasta nuestros días. En el primer panel encontramos los orígenes pasando por el Antiguo Egipto, la Antigüedad Clásica, hasta llegar a la Edad Media. En la Edad Media el cuento toma unas características muy peculiares, haciendo que sea la Edad Media el escenario que ha quedado hasta nuestros días como en el imaginario colectivo de todo el mundo. Hemos destacado algunos libros como El Conde Lucanor o el Decamerón de Boccaccio. En los siguientes dos paneles los hemos dedicado a los padres del cuento. Destacan 4 figuras principalmente, pero me gustaría hacer un énfasis en el primero de ellos, Basile, por ser el más desconocido. Basile era un escritor napolitano que al principio del siglo XVII tuvo la osadía de recopilar relatos de la tradición oral y los recopiló en un libro que tituló El Pentamerón. Este libro, como he dicho, es muy desconocido, pero hasta los propios hermanos Grimm posteriormente tuvieron un gran reconocimiento hacia él. Otro de los autores muy conocidos es Perrault, que escribió los cuentos de Mama Oca, que también es una recopilación de folclore popular y de algunas versiones que ya habían sido tomadas anteriormente, y tiene la característica de que supo llevar la literatura popular hasta lo más alto de la literatura.
Los siguientes, los hermanos Grimm, que son archiconocidos por todos, podríamos decir mucha cosa de ellos, pero casi lo más importante que me gustaría destacar es que cuando ellos publican su libro en 1812, Los cuentos para niños y del hogar, en Alemania, en ese momento los cuentos populares pasaron de ser cuentos que no eran para un público infantil a convertirse en verdadera literatura infantil. Ese es su gran mérito y su gran reconocimiento. Y por último, el último de los 4 padres del cuento que hemos seleccionado es el también muy conocido Andersen. Andersen en 1835 publicó Los cuentos contados a los niños. También es un autor que aprovecha tradiciones populares y que toma versiones de diferentes tipos, pero su gran característica es que incluye algunas cosas autobiográficas. Es el primero quizá que podemos ver en este sentido. Este sería el último panel de esta mini historia del cuento que hemos querido mostrar. Lo hemos titulado La popularización del cuento a partir del siglo XIX. Nosotros nos hemos centrado aquí en dos aspectos. Por una parte, hemos cogido al editor Saturnino Calleja, que fue fundamental su figura en la España del siglo XIX como editor. Él tuvo la vista de poder editar cuentos en formato muy pequeño, en grandes tiradas y a un precio muy bajo, que hizo que popularizó el cuento hasta lo impensable. Muchos niños en España y muchos adultos también pudieron leer los cuentos populares gracias a Calleja. De todos es conocida su antología, su gran colección de cuentos de Calleja. Otra figura importante en cuanto a recopilador es Antonio Rodríguez Almodóvar, que durante 30 años recopiló más de 70 títulos en una colección muy conocida por todos, Cuentos de la Media Lunita. Gracias a esa labor recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2005. Y por último, si hay alguien en el siglo XX que ha sido el que vio el filón de los cuentos clásicos, fue Disney. Disney, en el año 37, llevó algunos de los títulos de todos conocidos, los llevó a la gran pantalla, al cine. Y a partir de ahí, numerosas ediciones, numerosos títulos y tal. Algunos han criticado las versiones que Disney hizo de los clásicos. En la última parte de la exposición hemos querido lanzar una serie de preguntas para que los visitantes de la exposición puedan reflexionar sobre ellas. ¿Es objetivo de las adaptaciones el rescate y la transmisión del patrimonio cultural universal? ¿Es legítima o necesaria la censura de temas, contenidos y formas? ¿La sobreprotección infantil está llegando también al mundo de la literatura? Aquí podéis ver algunas de las opiniones de ilustres estudiosos, pero creo que lo bueno es que cada uno de nosotros, al pasar por estos paneles, podamos reflexionar sobre ello. Soy Mercedes Melendo y soy otra de las encargadas de esta exposición. Os voy a explicar esta parte que es la de los protagonistas de los cuentos. Empezamos por ese panel que es un panel que habla de las características comunes que tienen todos los cuentos, y luego hemos dedicado cada uno de los paneles a uno de los personajes emblemáticos de los cuentos. Están los héroes y las heroínas, pues como seres inocentes, niños o jóvenes que sin perder su candidez pues van adquiriendo su experiencia y hasta alcanzar la madurez y la felicidad, que es un poco el leitmotiv de esos cuentos. El segundo panel está dedicado al malo por antonomasia, que es el lobo feroz. Produce tanto miedo porque él es un ser real, es un malo que es real y que desde tiempo inmemorial pues era un peligro para la integridad física de los habitantes de los pueblos, ¿no? Hemos analizado un poco los 3 cuentos en el que el lobo es más protagonista, que es La Caperucita, Los 7 cabritillos y los 3 cerditos. Los siguientes paneles hablan de los malos de los cuentos y ponemos especial énfasis en una mala que se repite en multitud de ocasiones, que son las madrastras. Hablamos sobre todo de la madrastra de Blancanieves, cuyo pecado es la vanidad y también es la mala de las malas, con un final terrible acorde con su maldad.
y otra de las madrastras, que es la de la Cenicienta, cuyo pecado simplemente es la envidia y lo único que quiere es lo mejor para sus hijas, y en consonancia pues tiene otro final mucho más suave. En las vitrinas hemos escogido una selección de cuentos raros o antiguos procedentes de los fondos de la biblioteca. Ha sido muy difícil hacer esta selección porque, así como los libros para adultos siempre se han conservado mejor, los libros para niños no poseían la misma importancia y se han ido tirando o expurgando, con lo cual pues tenemos una selección bastante exigua. Pero aún así tenemos cosas interesantes, como varios ejemplares de la editorial de Saturnino Calleja, que era uno de los valedores del cuento de principios del siglo XX. Tenemos una antología de cuentos mexicanos, todos ellos son como en torno a los años 20. Y tenemos también aquí una selección de facsímil dedicados a Calleja. Hay un libro que habla sobre todo de lo que representó este editor para el cuento infantil en España, y bueno, pues con eso completamos esta vitrina. Esta vitrina está dedicada a los padres del cuento. Empezamos por Basile, que es el padre desconocido de los cuentos, es el precursor del resto de autores, y es una edición facsímil también de la edición que realizó Calleja en su tiempo. Luego tenemos varios cuentos de Perrault en su idioma original, el francés. Estos dos en concreto son de principios del siglo XX, uno es de los años 30 y el otro es de los años 40. Y luego, bueno, pues tenemos una selección de los cuentos de los hermanos Grimm, sobre todo los de la colección Laurín de Anaya, que es una colección que se ha dedicado a los cuentos y que los ha editado con mucho éxito. Es una colección que se hizo en los años 80. Y por último tenemos aquí los libros de Andersen, uno de la mítica colección de Aguilar, editado en piel, y el otro es una curiosidad porque es un libro que perteneció a Gloria Ruidruejo, la hija de Dionisio Ruidruejo, y lleva su firma autógrafa de niña, y es pues de 1944. En esta exposición tenía que tener cabida también la magia en los cuentos, que son los paneles que cierran la muestra. En estos paneles pues se habla de las brujas, las hadas, los encantamientos. Queremos poner en énfasis tres cuestiones. La primera es el mito del beso liberador, como protagonista de los finales de los cuentos, y bueno, que parece ser que no es tan real esta cuestión, ni aparece tanto en los cuentos como pues otras versiones nos han dejado. Luego tenemos los objetos mágicos, el famoso espejito, las botas de 7 leguas, la llave ensangrentada, los zapatos de cristal, y queremos acabar la muestra un poco tal y como la empezamos, ¿no? Empezamos con el bosque y acabamos con el lugar mágico por antonomasia, que es el bosque. Esta es una selección de cuentos clásicos que tenemos en la biblioteca, en la sección infantil, y que hemos destacado y hemos puesto en exposición también para que nuestros pequeños usuarios se la puedan llevar. Podéis visitar esta exposición en la Biblioteca Pública de Soria, y esperamos que os guste y que aporte más datos sobre una cuestión que nos ha acompañado desde nuestra infancia, como son los cuentos. Es una exposición tanto como para niños como para mayores.